quiero empezar agradeciendo a la organización del seminario por haber tenido a bien que yo estuviera aquí hablando de lo que es el grueso de mi investigación, que forma parte de mi tesis doctoral, que, como se dice ahí, busca una determinación de las funciones del adjetivo desde la macrosintaxis. Para interrumpirme en cualquier momento, yo sé que hablo mucho, que me embalo mucho, pero sin problema, levantan la mano, activan el micrófono, si hay algo que no se entiende, pues igual, y sin problema alguno, pues se me dice. Bien, este va a ser el índice de la presentación. En primer lugar, cuando hablamos de funciones del adjetivo, aunque sea bien desde la perspectiva oracional, bien desde la perspectiva macrosintáctica, tenemos que tener en cuenta qué es un adjetivo. Algo que, aunque todo el mundo por defecto puede decir, bueno, sí, más o menos sé lo que es un adjetivo, verdaderamente el adjetivo como clase de palabra hay que determinarlo porque no siempre ha estado, nunca mejor dicho, determinado, ¿no? Y luego, una vez que tengamos claro qué es un adjetivo, cuáles son los tipos de adjetivos, etcétera, vamos a ver cómo una perspectiva pragmática puede revelarnos mucho acerca de la realidad del comportamiento del adjetivo en el español. Y finalmente nos vamos a centrar en una clase como es la de los adjetivos valorativos, que es la que yo me estoy centrando en mi tesis doctoral, y vamos a ver cómo las características, las particularidades y la rentabilidad que tienen los adjetivos valorativos cuando aparecen en determinados momentos de la cadena sintagmática, como digo, en el español. Bien, empezamos con precisamente esa definición del adjetivo que, como se dice aquí, no se incluye como palabra independiente hasta el siglo XVIII en la gramática, de tal manera que el adjetivo había sido siempre incluido con otras categorías, bien con el sustantivo por su proximidad, entre comillas, morfológica, ya veremos por qué, entre comillas, y semántica, porque lo blanco y la blancura pues prácticamente es lo mismo. También en muchos casos se ha unido con el adverbio por esa proximidad sintáctica, en tanto que las dos son clases modificadoras, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros creemos que si tenemos en cuenta el criterio que debe tenerse en cuenta para la organización de las clases de palabras en una lengua, como es el criterio morfológico, en tanto que la forma de la lengua es la que tiene que determinar cuál es la categorización que hace de esas categorías que pueden ser, digamos, semánticas, conceptuales, etcétera, si estamos en condiciones de señalar de que en español existe una categoría gramatical independiente que es el sustantivo y que se diferencia de las otras por esos criterios que señalo aquí. En primer lugar, se diferencia del sustantivo porque, si bien es verdad que tanto el adjetivo como el sustantivo admiten morfemas de género y número, no en los dos casos tiene la misma motivación la presencia de esos morfemas de género y número. De tal manera que cuando yo tengo los morfemas de género y número en el sustantivo, hay una función significativa, es decir, de marcar singular o plural y de marcar masculino o femenino. O sea, en este sustantivo, aquí estamos hablando de un hombre y de un solo hombre, mientras que en el caso de jugadora estamos hablando de mujeres y de varias mujeres, mientras que la variación de género y número en el adjetivo verdaderamente no cambia cuando se trata de bueno o cuando se trata de buenas, porque no hay más bondad o menos bondad, es la misma, simplemente los morfemas de género y número no están ahí por una función o una motivación significativa, sino que están para marcar sobre qué elemento de la cadena sintagmática están incidiendo. Y además, la bibliografía siempre se ha fijado mucho en esa similitud a la hora de admitir morfemas de género y número, pero no se ha fijado en otros criterios morfológicos, como el hecho de la aceptación o no de los sufijos superlativos y aumentativos. Mientras que los adjetivos sí admiten sufijos superlativos y no admiten aumentativos, a los sustantivos le ocurre lo contrario. Sí admiten los aumentativos, pero no admiten los superlativos. O sea que esa diferencia, que es igualmente morfológica, igual que la de género y número, nos sirve también, además, para diferenciar adjetivos de sustantivo. Igual pasa con el adverbio, con la invariabilidad morfológica. Si yo digo que estos dos jugadores son guapísimos, bueno, son jugadores de fútbol, por poner ejemplo, pues aquí tengo que marcar que, de nuevo, tengo masculino y tengo plural para poder entender a qué me estoy refiriendo, a quién estoy aplicando esa cualidad. Pero si yo estoy hablando de que ese jugador o un jugador juega bien, pues por mucho que cambie los jugadores que juegan bien, el adverbio no va a marcar esa diferencia, en este caso de número, con respecto
al referente sobre el que está, digamos, incidiendo la acción del verbo. Y bueno, de igual manera pasa con otras categorías a las que buscamos diferenciar con respecto al verbo, pues los morfemas de género y superlativo solo en el adjetivo y los morfemas de tiempo, aspecto, modo y persona solo en el verbo. Por otra parte, en el caso de los determinantes pasa un poco igual. También los determinantes, sobre todo los demostrativos, se han incluido dentro de la clase de los adjetivos. Alarcos Llorat hablaba de los adjetivos determinativos. Sin embargo, pues esta posibilidad de admitir afijos derivativos solo está presente en los adjetivos, no en los determinantes, y mucho menos en los demostrativos. Y además pasa una cosa que es una diferencia, digamos, semántica, conceptual, que el adjetivo es una clase abierta de palabras, mientras que los determinantes, en tanto que una clase gramatical es una clase cerrada. Pues vamos a asistir a la inclusión de muchas palabras como adjetivos, pero a la inclusión de muchas palabras como posesivos, artículos o demostrativos, pues será muy difícil que asistamos a eso porque es un proceso bastante lento y que cambiaría muchísimo el sistema del español en sí. Bien, una vez que ya hemos determinado o que hemos buscado más o menos establecer qué es un adjetivo en español, vamos a ver ahora qué dos grandes tipos hay de adjetivos en español. Y esos dos grandes tipos son los calificativos versus los relacionales. No se me ven los emoticonitos, pero bueno, da igual. Si no, luego comparto pantalla porque hay veces que sí son más pertinentes. Pero en cualquier caso, a grandes rasgos, los adjetivos calificativos expresan cualidades, blanco, bonito y ruidoso, pues expresan cualidades, mientras que los adjetivos relacionales suelen parafrasearse o poder parafrasearse por fórmulas del tipo un tipo de o perteneciente o relativo a. Es decir, un poema épico es un poema perteneciente o relativo a un género literario como la épica. Una fórmula química es un tipo de fórmula. Pero bueno, como siempre, o como acabamos de mencionar anteriormente, la cuestión semántica en el estudio de una lengua siempre tiene que ir acompañada de unas cuestiones, unas diferencias sintácticas, unas diferencias morfológicas, porque si no, no nos atenemos a la realidad de la materialidad de la lengua. Y, por ejemplo, en algunas características sintácticas, incluso morfológicas que se dan entre los adjetivos calificativos y los relacionales, pues tenemos que los relacionales no se suelen separar del nombre por otro adjetivo, como aquí, por ejemplo, en una jueza nueva malagueña, mientras que los calificativos, pues sin problema. Por ejemplo, aquí unas gafas nuevas marrones, aquí marrones no pasa nada porque vaya con otro elemento intercalado entre el nombre y él. Por ejemplo, se suele decir que los relacionales no se anteponen al sustantivo, es decir, yo no suelo decir un reciclable envase, sino un envase reciclable, mientras que en el caso de los calificativos, pues ese es el gran problema, que se anteponen o se posponen, por ejemplo, en este verso de Góngora de húmeda centella. Sin embargo, a pesar de estas clasificaciones académicas, gramaticales, uno se va a la realidad del uso de la lengua y constata el comportamiento de los relacionales, se ve que no siempre ocurre que esas reglas se cumplan. Y no porque se pueda hablar de espontaneidad, de coloquialidad, de no planificación, no. Pongo aquí el ejemplo del nombre de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla, que los títulos tienen un carácter formal, tienen un carácter oficial, y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la hermandad comúnmente conocida como la Iniesta, el título de franciscana, primitiva y cisterciense. Es decir, aquí son dos tipos de dos adjetivos relacionales que están antepuestos, es decir, esto es un tipo de hermandad que sigue la regla de San Francisco, relativa a la regla de San Francisco, y aquí relativa a la regla de San Benito, etc. Y sin embargo lo tenemos antepuesto al nombre. Igual pasa en el caso de pontificia, igual pasa en el caso de real, que es un adjetivo relacional bastante comúnmente antepuesto en el español, y que sucede en el uso, y por tanto siempre hay que tener en cuenta que cuando vemos esas clasificaciones gramaticales hay que estar atentos a también que muchas veces la realidad del uso de la lengua pues pone en jaque, porque en muchas ocasiones, desgraciadamente en demasiadas, los lingüistas han hecho mucho uso de la introspección y de los ejemplos ad hoc, y que eso hay que quizá no seguirlo porque verdaderamente no conocemos realmente cómo funciona la lengua, ¿no? Bien, una vez que hemos visto qué es un adjetivo, qué dos grandes tipos de adjetivos hay, vamos a pasar ahora a cuáles son las funciones que desde la gramática tradicional se le han atribuido, nunca mejor dicho, al adjetivo en el caso del español. Bien, esas funciones sintácticas, como digo ahí, son
oracionales, en tanto que la gramática tradicional ha trabajado con el concepto de oración como unidad máxima de la sintaxis. De tal manera que se han establecido esas tres esas tres funciones, la comúnmente conocida de modificador o complemento del nombre o adyacente, dependiendo del instituto en el que cada uno se haya educado, pues le llamará de una manera u otra, y por ejemplo, lo tenemos aquí en Sevilla es una ciudad maravillosa, pues aquí maravillosa, complemento del nombre o adyacente de ciudad. Igualmente, el adjetivo puede manifestarse de manera en forma de atributo, a través de un verbo copulativo, ser, estar o parecer, aunque hay verbos pseudocopulativos, etcétera, pero básicamente es que la cópula sirve de enlace entre ese sustantivo y ese nombre que se combina en la oración. Pues en este caso Sevilla es maravillosa, siguiendo por la misma coherencia del ejemplo anterior. Y por último, también se ha identificado para el adjetivo la noción de complemento predicativo, que viene a ser una mezcla entre un atributo que, además de incidir sobre el sintagma nominal pertinente, también incide sobre o restringe la extensión del verbo, de tal manera que en este enunciado, las jugadoras salieron tranquilas. Tranquila no solamente incide sobre jugadora, te dice quiénes son las que salieron tranquilas, sino también incide sobre la manera en la que la acción del verbo se lleva a cabo, es decir, te dice cómo salieron, ¿no? Tiene esa doble capacidad el complemento predicativo. Bien, ahora que ya tenemos claro, bueno, claro, que creo que tenemos claro, que creo que he hecho el bosquejo suficiente como para poder determinar qué es, perdón, y los posesivos. Los posesivos en el sentido de, en qué diferencian o qué función sintáctica pueden desempeñar. No sé. Los posesivos los he incluido en la clase de los determinantes, posesivos, artículos y demostrativos. Y por eso no los he considerado como adjetivos. Entiendo que a lo mejor puede ser problemático, pero para mí los posesivos, a no ser... ¿vale? Yo los he sacado, los he puesto como determinantes y los he incluido dentro de la clase de, pues eso, artículos demostrativos y posesivos, vaya. No los considero como adjetivos, sino que son una clase de las llamadas transversales y que además tiene un carácter gramatical, no léxico, por decirlo así. Sí, más o menos me he explicado por qué los posesivos no los he tenido en cuenta. Si no, pues no podemos, vale, ok. Digo, si no podemos discutir que no, pero en este caso digo, bueno, yo los posesivos los considero aparte. Bien, lo que sí voy a hacer es, voy a detener la ESO, voy a compartir pantalla porque no me salen bien las cosas y no me parece. Entonces, si me permiten un momento, vale, voy a compartir pantalla y me levantan la mano si ven que hay alguna necesidad de... Vale, aquí. Vale. Se está compartiendo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Ok. Vale. Perdón, pero es que así creo que es mejor y así voy porque lo típico de las transiciones, no sé qué, y como que es mejor para mí tenerlo así aquí. Vale. Bien. Vale. Vale, bien. Ahora que, como ya digo, tenemos claro, perdón, he hecho la introducción de qué es un adjetivo, cuáles son las clases de adjetivo, cuáles son las funciones que hasta el momento se le han atribuido al adjetivo. Vamos a ver ahora cuáles son los principales problemas de investigación que ha suscitado el adjetivo dentro de la tradición lingüística. Y ese problema de investigación prácticamente ha sido siempre el mismo, y es el de la posición del adjetivo con respecto al nombre, porque en español los adjetivos, o buena parte de los adjetivos, ya lo veremos ahora, tienen la capacidad de anteponerse y posponerse, y eso ha suscitado el interés de los investigadores acerca de por qué se produce este fenómeno. Aquí tienen una nómina de todas las referencias que yo he encontrado, he leído sobre este problema, y a grandes rasgos, ya digo, pueden resumirse a través de estos dos ejemplos que les traigo aquí. Si yo tengo un enunciado como me gustan las ovejas mansas, lo que tengo es una modificación de la extensión de ese sustantivo en el sentido restrictivo. Es decir, yo digo que a mí, de todas las ovejas que existen, me gustan solo las que son mansas. Puede haber otras ovejas que no sean mansas. Sin embargo, si yo
me gustan las mansas ovejas, lo que se produce es lo que se señala ahí, una modificación de la intención del sustantivo en el sentido no restrictivo. De tal manera que yo digo que a mí me gustan las ovejas en tanto que son mansas. Es decir, yo para mí lo que hago es incluir la cualidad de mansa en el conjunto de semas que definen una oveja. Pues una oveja es un animal caprino, que da lana, que da leche, que es herbívoro, etcétera, y que es mansa. Y por eso me gustan. Es decir, considero las ovejas en sí mismas mansas, no que haya unas u otras, y eso es lo que se conseguía con la posposición. Sin embargo, ya la profesora Violeta de Monte, con esos dos trabajos que a mi juicio arrojan muchísima luz acerca del problema, que como ella misma señala, no es problema, es falso problema. ¿Por qué? Porque verdaderamente esas consideraciones acerca de lo que un adjetivo significa con respecto al nombre en función de la posición viene determinado por el tipo de sintagma en el que están incluidos. De tal manera que esas diferencias solo son aplicables de la modificación de la intención y la extensión, que era la que más le había gustado a la bibliografía señalar, solo se da en el caso de los adjetivos, de los sintagmas definidos. Mientras que en el caso de los indefinidos tenemos otro tipo de lectura. Por ejemplo, la lectura específica frente a la genérica, que solo se dan en el caso de la específica cuando hay una anteposición. Mientras que en el caso de la posposición se pueden obtener las dos. Digamos que la anteposición sí que marca o selecciona unos elementos y no otros, pero como vemos, esos significados, pues aquí si yo digo, Ana cree que una periodista importante le entrevistará, verdaderamente puede ser una periodista importante de cualquiera que haya, pero también puedo saber que me estoy refiriendo a una periodista en concreto y no a otras que no son importantes. Pero es que además ese falso problema se da no solamente porque hay que tener en cuenta el tipo de sintagma si es, en función del artículo en el que se inserta el adjetivo, sino también el propio tipo de adjetivo, porque como hemos visto, aunque ya digo que hay que poner muchas veces en jaque ciertas consideraciones, los relacionales siempre se posponen. Es decir, yo no puedo decir una eléctrica compañía, aunque puedo decir Real Academia Española, pero bueno. Y en el caso de los adjetivos llamados modales, también siempre se anteponen, no hay ese problema. Siempre se va a decir un asesino presunto, perdón, un presunto asesino, nunca un asesino presunto. Y además, muchas veces el problema de la anteposición y la posposición no es tal porque no hay diferencia prácticamente entre bonita casa y casa bonita. Como señala Violeta de Monte, solo algunos calificativos se anteponen y posponen con diferencia de significado. Por ejemplo, veamos estos dos primeros. Una verdadera alegría es una alegría grande, mucha. Y una alegría verdadera es una alegría cierta. Aquí sí que la posición del adjetivo con respecto al nombre verdaderamente revela un significado y no otro. Igual que cuando se trata de buen amigo, es un gran amigo con el que se siente esa conexión de la amistad de manera fuerte, de manera plena. Mientras que un amigo bueno, pues es un amigo, como le pasaba a las ovejas mansas, es un amigo bueno, pero yo puedo tener otros amigos que no sean buenos e igualmente son amigos, ¿no? Bien, una vez que ya, vuelvo a repetir, perdón por ser tan repetitivo, tan monótono, tenemos qué es un adjetivo, qué dos grandes clases de adjetivos hay, cuáles son las funciones que hasta el momento se le han atribuido y cuáles son los principales problemas que hasta el momento han suscitado la atención de los investigadores con respecto al adjetivo, vamos a ver ahora, vamos a ver lo que podría ser un enriquecimiento de ese conocimiento del adjetivo en español a partir de la adopción de una perspectiva, de un enfoque pragmático o macrosintáctico sobre esta categoría del español. Como digo, vamos a explicar brevísimamente, porque ya se ha explicado mucho mejor y ya sobremanera el modelo de Fuentes Rodríguez, pero se explica tanto y se ve porque verdaderamente revela la rentabilidad que tiene y que, como decimos aquí, es un modelo de lingüística pragmática en tanto que no entiende la pragmática como un nivel más diferente de el semántico, el léxico, etcétera, sino como una perspectiva desde la que hacer análisis gramatical. Y bueno, si bien la sintaxis tradicional parte de la oración como unidad máxima, la lingüística pragmática de Fuentes Rodríguez parte del enunciado como unidad mínima, en tanto que realización de una enunciación, y del texto como unidad máxima. Y también una de las ventajas que tiene el modelo de Fuentes Rodríguez es que permite el continuum entre la dimensión monologal y la dimensión dialogal del hecho lingüístico. Es decir, hay muchos modelos que sirven para lo monologal, hay muchos modelos que se centran solo en lo dialogal
y el sistema de unidades y de mecanismos de Fuentes-Rodríguez permite esa continuidad que hace que no haya diferencia, porque verdaderamente no debe haberla cuando se trata del análisis gramatical, porque todo es un hecho de lengua, ¿no? Bien, Catalina Fuentes divide ese análisis textual en 3 partes: la microestructura, donde estarían los elementos referidos a la sintaxis tradicional, a la gramática tradicional, pues la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis en tanto que oracional y la léxico-semántica. Luego estaría la macroestructura, donde entrarían todos esos elementos que revelan el contexto en el que la lengua se usa, y luego estaría todo, tanto la microestructura y la macroestructura, constreñido por la superestructura, que es lo que comúnmente se conoce como género textual. Y el género textual pues siempre determina la selección de elementos tanto aquí como aquí. Bien, hemos dicho que la macroestructura revela la inscripción de la lengua en el contexto que se utiliza. Claro, eso queda muy bonito, pero cuando se habla de la noción de contexto pasa un poco como cuando se habla de la noción de subjetividad. Cómo acotamos o cómo parcelamos el contexto, porque en el contexto cabe todo, y claro, nosotros somos gramáticos y tenemos que parcelar y explicar cómo se revela el contexto en la lengua. En ese caso, pues se habla de esos contenidos procedimentales frente a los contenidos léxicos, que son en realidad como los contenidos gramaticales, sirven para guiar la interpretación que se tiene que hacer de la información que se enuncia. Pero esa pregunta sigue igual: ¿cómo sistematizar esa inscripción? Bueno, pues la propuesta de Fuentes-Rodríguez lo que hace es dividir la macroestructura, la inscripción del contexto en la lengua, en el código, en 4 planos: 2 referidos al hablante y otros 2 referidos al oyente. Pues en el caso del hablante estaría el plano modal, que hace referencia a la expresión de la subjetividad con respecto a lo que emite, bien a través del compromiso con la verdad, tendríamos modalidad epistémica; bien referido a la expresión de la necesidad, tendríamos modalidad deóntica; bien referido a la expresión de la evaluación o de la valoración, y tendríamos modalidad axiológica o valorativa. En el caso del plano enunciativo, pues hace referencia a la capacidad que la propia lengua tiene de referirse al propio acto de enunciación, de decir. Y yendo a los planos referentes al oyente, pues está el plano argumentativo, que es referente a la capacidad que tiene la lengua, que tiene el hablante, de guiar hacia unas conclusiones y no otras al oyente. Y por último estaría el plano informativo, que se refiere precisamente a eso, a la capacidad de resaltar unas informaciones sobre otras dentro del texto. Bien, en esa macroestructura, a nivel ya de código, de lo que la lengua revela, tenemos una categoría gramatical destinada a la expresión de esos contenidos procedimentales, que son los marcadores del discurso, divididos en conectores y operadores. Tenemos también los enunciados parentéticos, en los que, como explicó ayer la profesora Fuentes-Rodríguez, se rompe la linealidad del enunciado host, del enunciado huésped, y se introduce un comentario modal, un comentario referente a la formulación, a la reformulación. Y luego tenemos lo que hasta el momento es más controvertido, que voy a intentar aquí hacer al final de la presentación un poco de propaganda, de incluir estos elementos, que son las estructuras y patrones sintácticos. Pongo entre interrogaciones si podemos hablar de construcciones, porque en muchos casos la gramática de construcciones no sé si puede explicar, o no sé si lo que yo creo que existen patrones o estructuras que también sirven para la expresión de contenidos procedimentales, la gramática de construcciones los contempla. Pero bueno, en cualquier caso, como también se ha referido aquí, la gramática de construcciones es un paraguas en el que hay muchas corrientes y podrían caber, pero en cualquier caso lo pongo ahí sabiendo que soy consciente de que quizás no encajan tanto como otros elementos de las expresiones idiomáticas o las expresiones que verdaderamente pierden ese significado léxico y pasan a un significado gramatical como construcción entera y no como la suma de sus partes, etc. Bien, vamos ya ahora sí a cómo el adjetivo puede conocerse mucho mejor, bueno, no mucho mejor, sino conocerse más, perdón, así incluimos una perspectiva pragmática. Y vamos a partir precisamente del problema que siempre ha ocupado la bibliografía sobre el adjetivo en español, que es el adjetivo con respecto al nombre. Y si lo miramos desde una óptica pragmática, podemos ver cómo desde la teoría de la argumentación hay nociones que nos revelan bastante acerca de cómo en muchas ocasiones se utilizan los adjetivos en el español o en cualquier lengua, o por lo menos en cualquier lengua indoeuropea. Mira, en el español no me voy a meter ahí porque no estoy autorizado. Entonces, si tenemos en cuenta
esa noción de los modificadores realizantes y desrealizantes, comprobamos que verdaderamente hay muchas ocasiones en las que nos sirve esa herramienta metodológica para explicar ciertos hechos de lengua, en este caso referidos a la posición del adjetivo con respecto al nombre. Bien, ¿qué son los modificadores realizantes? Pues son aquellos que aumentan la fuerza argumentativa del elemento al que acompañan. De tal manera que cuáles son aquellas categorías que acompañan a elementos, pues fundamentalmente los adjetivos y los adverbios, son las categorías modificadoras de la lengua por excelencia, aunque ya vemos que morfológicamente son diferentes y por eso hay que mantenerlas diferenciadas, pero en este caso pues sucede así. De tal manera que si yo tengo un enunciado como este, en el que se dice, para mí es una alegría estar aquí, pues bueno, ya es un acto de expresión tanto de subjetividad como de cortesía hacia la persona, por ejemplo, que ha organizado una fiesta, un evento, lo que sea. Y si yo digo, para mí es una gran alegría estar aquí, verdaderamente la intención, la faceta ilocutiva de ese enunciado sigue siendo la misma y el contenido proposicional prácticamente también. Lo que hace el adjetivo gran es aumentar la carga positiva que ya de por sí tiene el sustantivo alegría. Y por eso se le llama modificador realizante, porque realiza, hace patente la carga positiva que tiene el sustantivo alegría, aumentándola, con el consiguiente efecto pues de lo que se trate que sea. Y por otra parte están los modificadores desrealizantes, pues que hacen justamente lo contrario, disminuyen la fuerza argumentativa del elemento al que acompaña. De tal manera que si yo tengo un diálogo como el que aquí planteo, en el que una persona A dice, qué ganas de que llegue el sábado, B le contesta, madre mía, si es una simple fiesta de cumpleaños. Pues aquí el adjetivo simple no es que se refiera a que la fiesta va a ser simple en el sentido de que no va a haber globos ni confeti y no va a haber nada, solo va a haber una mesa, no. Se refiere a que no es para tanto el hecho de que se trate de una fiesta de cumpleaños. Es decir, lo que hace aquí simple es reducir la carga positiva que de por sí convencionalmente tiene el sustantivo fiesta en la mayor parte de la cultura hispánica. Entonces, esa es la diferencia entre gran alegría y simple fiesta. Son adjetivos que acompañan, que sí, que desde la óptica de la sintaxis tradicional u oracional podemos decir, sí, complemento del nombre, vale, complemento del nombre, pero verdaderamente no me está diciendo que se trata de una fiesta simple o que la gran alegría, no, sino que verdaderamente lo que hace es aumentar o disminuir la carga positiva o negativa que tiene ese sustantivo en la sociedad o en la comunidad de los hablantes. Bien, esas consideraciones y ese posible enriquecimiento de la óptica pragmática con respecto a la realidad de la posición del adjetivo con respecto al nombre fue la que nosotros también exploramos en este artículo que publicamos sobre el comportamiento del adjetivo puto antepuesto. Ahí lo que hicimos es, vale, puto se antepone en español en muchas ocasiones y vale, yo puedo aceptar lo de que sí, un carácter subjetivo. Pero ese carácter subjetivo, volvemos a lo mismo, es como lo del contexto, subjetividad, contexto. Hay que parcelar y hay que buscar una explicación gramatical, una explicación o tener herramientas que nos permitan determinar cuáles son esos mecanismos en los que se encauza la subjetividad y que no son todos iguales. Por eso, lo que hicimos en ese artículo es pues, determinar que existen tres usos o tres valores o tres funciones, no me voy a entrar aquí en esa terminología, acerca de la realidad de cuando el puto se antepone a un adjetivo en español, porque no siempre es lo mismo. Tenemos en primer lugar lo que yo consideré un puto valorativo, un uso valorativo, que es, por ejemplo, cuando tengo enunciados como se ha estropeado la puta lavadora. Pues si yo digo se ha estropeado la lavadora, vale, y si se ha estropeado la puta lavadora, implica una valoración negativa acerca de la lavadora. Me molesta que se me estangue la lavadora a estas alturas del mes o cuando vengo de vacaciones o de viaje y tengo que poner 3 lavadoras. Hay una valoración negativa hacia ese electrodoméstico porque no funciona, ¿no? Es un uso pues normal, pues negativo, básicamente. Sin embargo, no es el mismo uso que tenemos cuando lo que se produce es eso, es una realización, un uso realizante del adjetivo puto. Si yo digo, vete a la mierda,
pues verdaderamente ya es una expresión descortés, es una expresión pues que muestra rechazo, etcétera. Pero si yo enuncio, vete a la puta mierda, la intención es la misma. Lo único que cambia es la intensificación de puto con respecto al sustantivo al que acompaña. Es decir, el sustantivo mierda ya es negativo, no hacía falta que se le añadiese puto. Si le añado puto, lo que hago es tener un uso realizante de ese elemento que me aumenta la carga negativa del elemento y que no pasa igual con el caso de puta lavadora. Y por último, a partir sobre todo de ese uso valorativo, también se genera otro uso que ahí llamamos anticortés, en el que lo que utilizamos es un adjetivo prototípicamente negativo para hacer una valoración cortés. Pues, por ejemplo, si yo digo qué cuerpazo tiene el puto Cristiano Ronaldo, que ya, bueno, está en horas bajas, pero en cualquier caso sigue teniendo mejor cuerpo que yo, desde luego. Y lo que hago aquí es utilizar un mecanismo prototípicamente descortés para emitir una valoración. Cortés, bueno, cortés, claro que en cualquier caso. Bien, quien quiera también un tratamiento sobre, desde el punto de vista diacrónico de este fenómeno, pues también tiene este trabajo de mi compañero Miguel Silvestre Llama. Siguiendo en esa búsqueda de funciones pragmáticas o de cómo el enfoque pragmático, el enfoque macrosintáctico puede revelarnos mucho más acerca del comportamiento del adjetivo de lo que hasta el momento conocíamos, lo que hicimos también fue un análisis del adjetivo real cuando aparecía en contextos que a nosotros no nos parecían que podían ser explicables desde esas funciones de atributo, complemento del nombre o predicativo. De tal manera que a partir de los dos significados que tiene como adjetivo el adjetivo real, se derivan dos funciones macrosintácticas discursivas. Por ejemplo, a partir del significado de íntegro tenemos un significado como modificador realizante, que incide en el plano argumentativo. Es decir, si yo le digo a alguien, haz lo que te dé la gana, pues ya es una expresión que indica bien rechazo o incluso bien consejo. Pero si yo digo, haz lo que te dé la real gana, tenemos lo mismo, pero intensificado, el sustantivo gana la fuerza argumentativa que ese sustantivo tiene. Pero si yo parto del significado que el adjetivo real tiene en el español a partir del significado de verdadero, lo que me encuentro, sobre todo en el lenguaje juvenil, y bueno, ya no tan juvenil porque bueno, es de 2020, pero ya cada vez menos juvenil, es el uso como operador de tipo modal y enunciativo. Ya sabemos que por la multidimensionalidad los elementos de la macroestructura pueden operar en diferentes planos a la vez. De tal manera que aquí, por ejemplo, si yo tengo un diálogo entre dos personas que dicen, los putos tacones, aquí tenemos el puto tacón, que es valorativo, son un coñazo, y alguien me responde, jaja, real, es decir, sí, es un uso modal. Sin embargo, pues si tenemos como lo de contar algún cotilleo que me voy a dormir, real, también sería entre modal y enunciativo, es decir, lo digo de verdad que me duermo. Igual aquí, real, que es lo peor que hay que te comparen con otra persona, lo detesto, es decir, digo de verdad que es lo peor que te comparen con otra persona. Bien, visto ahora esa rentabilidad que a nuestro juicio gana o es bastante productiva cuando se adopta un enfoque macrosintáctico, vamos a pasar ahora a esa aplicación a la realidad concreta de los adjetivos valorativos. Los adjetivos valorativos son una clase, aunque ya veremos que este problema de clase vamos a tener que desdecirnos de él, propuesta por De Monte a partir de las clasificaciones de este autor anglosajón. Ella habla de adjetivos de dimensión, de velocidad, de propiedad física, de color y forma, de edad, de actitudes y de adjetivos valorativos, que es situado en último lugar porque lo que sucede es que estos elementos lo que hacen es introducir la subjetividad del hablante. Y bueno, como ella misma sostiene, se pospone y antepone sin diferencia semántica, da igual casa maravillosa que maravillosa casa, aunque es verdad que la anteposición, cuando se trata de sintagma indefinido, tenemos interpretación relativa o sin categorimática cuando es anteposición, es decir, si yo digo Rafa Mir es un buen futbolista, digo que es solo bueno como deportista, que no es bueno como persona. Sin embargo, si lo antepongo en un sintagma indefinido, puedo tener las dos lecturas. Si yo digo Rafa Mir es un futbolista bueno, me puedo estar refiriendo a que es bueno como deportista o bueno como persona.
Sin embargo, el kit de la cuestión, en el caso de los adjetivos valorativos, que como digo, son valorativos porque introducen la subjetividad del hablante, es el problema de antes, la subjetividad del hablante. De tal manera que eso hace que Violeta de Monte considere que estamos ante una hiperclase que es transversal a todos los adjetivos. Pero no solamente a todos los adjetivos calificativos que presentábamos anteriormente. Es decir, cualquier elemento de aquí puede pasar a los valorativos siempre que el hablante o la comunidad hablante en un determinado momento de la historia sí lo considere, sino también a los propios relacionales. Aquí traigo algunos ejemplos que contempla la gramática académica. Es decir, yo puedo tener línea férrea, es decir, un tipo de línea de hierro frente a línea aérea o frente a línea marítima, mientras que puedo tener una voluntad férrea, es decir, un carácter autoritario, etcétera, etcétera. O en género teatral, un tipo de género frente al género épico que veíamos antes, o gesto teatral, pues un gesto muy afectado, muy impostado, muy falso incluso, etcétera. De tal manera que, si bien es verdad que la gramática académica lo que hace es decir que el significado relacional puede pasar al significado calificativo, no pasa a cualquier significado calificativo, sino que pasa a un significado concreto como es el valorativo. No pasan a otros, o por lo menos la mayoría pasa a valorativo. Claro, cuando nosotros nos encontramos con esas consideraciones de la profesora Violeta de Monte, fue bastante iluminador porque dijimos, bueno, por fin alguien que verdaderamente va bien, a la que nos podemos aferrar, ¿no? Y lo que quisimos también es explicar cómo se produce ese hecho de que los adjetivos valorativos introduzcan la subjetividad del hablante. Y para ello lo que hicimos fue tomar el concepto de saturación de Graciela Reyes, tal como lo entiende ella, y lo que hicimos fue intentar ampliar, porque el concepto de saturación en lingüística se reserva mucho para los deísticos, que son elementos que dependen del contexto para poder saber cuál es su significado, es decir, mi aquí no es el mismo aquí que el de mis oyentes o que el de mi madre que está en mi casa. Y por tanto, como nosotros partíamos de una perspectiva contextualista y no minimalista de la saturación, lo que hicimos fue ampliar el carácter la saturación a la dimensión de los adjetivos valorativos. Es decir, lo que es bonito, o lo que es bello, o lo que es feo, o lo que es bueno, o lo que es malo, depende de la subjetividad de cada hablante. Es decir, a mí me puede parecer bueno una cosa y a un amigo mío no. Pero claro, al mismo tiempo, lo bello, lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, se utilizan en español y todos nos entendemos cuando lo hablamos, por mucha subjetividad que haya. ¿Cómo explicamos ese hecho de que hay un significado, entre comillas, mínimo compartido? Pues a partir también de la noción que Graciela Reyes propone de carácter. Es decir, hay ciertos elementos que son constantes en esas unidades que necesitan de la saturación, y en este caso, en el caso de los adjetivos valorativos, es el carácter positivo y el carácter negativo. Es decir, a mí me puede parecer un cuadro bello y otro cuadro feo, y a un amigo mío le puede parecer el mismo cuadro que a mí me parecía bello, feo, y al revés. Pero si yo digo que un cuadro es bello, significa positivo. Si yo digo que un cuadro es feo, significa negativo. Da igual que a mi amigo le parezca bonito el que a mí me parece feo. Para él, bonito, entonces será positivo, para mí, que era feo, negativo. Ahí hay una constante, porque si no, prácticamente no nos podríamos entender, ¿no? Y esto lo ejemplificamos en el caso del clickbait, siempre intentando ver cómo esas consideraciones gramaticales tienen una materialidad en el uso de la lengua, porque si no, pues verdaderamente, ¿para qué hacemos gramática? Pues para poder explicar cómo la gente habla. Y si tomamos, por ejemplo, este titular de un periódico deportivo bastante conocido, al menos en España, y se dice: la dura comparación que hace Tevez entre Messi y Cristiano Ronaldo. Claro, si yo leo la dura comparación, yo voy a saturar el significado de duro con mis propias escalas de subjetividad. Y otra persona, aunque no tenga la misma escala de lo que es la dureza de una comparación, también va a saturar ese significado con sus escalas. Y los dos, a pesar de esas diferencias en la subjetividad, vamos a tener la misma motivación para clicar en la noticia. Vamos a tener la misma motivación porque los dos vamos a saturar. Luego, a lo mejor de que entremos, vamos a ver que a lo mejor para mí sí es dura la comparación, pero a lo mejor para esa persona pues no es tan dura, porque de acuerdo con sus escalas no es dura la comparación que ha hecho. Pero los dos hemos clicado porque se ha utilizado un adjetivo valorativo que dependía de nuestra saturación. Y daba igual que la escala mía fuese diferente, porque la saturación, en tanto que teoría de la relevancia, yo he visto el estímulo, no sé qué,
yo he clicado. Y así también el periódico, entre comillas, se lava las manos. Es decir, yo no te he dicho cómo o no de dura era, yo te he dicho que era dura. Si a ti no te lo parece, es una cuestión subjetiva. Habrá otra persona que sí. Yo no le puedo decir al periódico, pues no es tan dura. No será tan dura para ti. No sé si me explico. Esa es la rentabilidad que nosotros vimos en el caso de la consecución del clickbait. Bien, yendo ya fuera o viendo esta rentabilidad con respecto a la posición del adjetivo con respecto al nombre, lo que queríamos también era dar un poco el, entre comillas, y sin entre comillas, el salto a lo verdaderamente, porque esto también es discursivo, es pragmático, pero queríamos ir a lo macrosintáctico, entiéndaseme bien, de verdad. Y lo que hicimos fue buscar elementos que fuesen adjetivos, evidentemente, y que permitieran ver una gestión de la información textual. Y a partir de ahí lo que hicimos fue, en partir de la mejor, de nuestra maestra, que es Catalina Fuentes Rodríguez, de su estudio de esas perífrasis de relativos que se fijan en marcadores discursivos. Todo el mundo sabe aquí, las perífrasis de relativos son pues procedimientos de focalización informativa, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en eso. Y Catalina Fuentes lo que hace es estudiar el proceso de fijación de estos tres, de lo que es mejor, de lo que es peor y sobre todo de lo que es más, que pues funcionan como parentéticos al margen derecho, margen izquierdo, etcétera. Nosotros nos fijamos en que un estadio intermedio en ese proceso de fijación era el uso de lo que es más un adjetivo valorativo. Por ejemplo, podría ser triste, solo que al final del estadio solo llegaban mejor, peor y al final más, lo que es más. Y claro, nosotros nos fijamos en que ella había visto que importante no solamente ya indicaba valoración, sino que verdaderamente indicaba relevancia de la información. Pasaba de la expresión de la subjetividad del hablante a la gestión de la información textual. Y nosotros en nuestro corpus nos encontramos con una estructura que, si bien no era perífrasis de relativo, y eso es un problema porque no hay que explicar esa estructura, en este caso no tenemos perífrasis de relativo y tenemos un procedimiento parecido que hay que explicar y que debo explicar porque de eso va mi tesis doctoral, pero bueno, agobios aparte. Lo que nosotros nos fijamos es que también los segmentos referentes valorativos de esta estructura, al igual que sucedía en las perífrasis de relativo, también tenían ese cometido, en el caso de importante y en el caso del adjetivo interesante, de gestión de la información contextual. De tal manera que nos fuimos al Corpus 21 y buscamos lo importante con el intervalo para que cupieran los modificadores y nos encontramos con que había casos de posiciones macroestructurales, macrosintácticas, que no son posibles explicarse dentro de una sintaxis oracional, como es la de enunciado parentético, la de margen izquierdo y la de margen derecho. En posición parentética normalmente no lo encontramos al final de una enumeración. Si yo decía, Ada decidía dónde gastar dinero, qué ciudad había que visitar, a quién llamar, a quién enviar un correo y, lo más importante, cuándo hacerlo. Es decir, yo tengo una enumeración de una serie de elementos que precisamente por formar parte de una enumeración se entiende que están al mismo nivel. Pero el hablante nos quiere informar también de que no están al mismo nivel de las cosas que decidía este sujeto. De tal manera que, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo enuncia? Pues a partir de la inclusión de un segmento en un enunciado parentético que nos indica que, y en el que se rompe la linealidad de esa enumeración para indicarnos que este elemento que va a aparecer ahora es el más relevante, el que argumentativamente quiero que tengas más en cuenta para el establecimiento de una determinada conclusión. Por ejemplo, que esta persona pues era autoritaria o que la otra persona que vivía con ella no era lo suficiente o le legaba todo, lo que sea, cualquier cosa. Pero que tengas en cuenta que esto es lo decisivo para mí en toda la relación de hechos que estoy expresando. También otra prueba de ese carácter macroestructural es que aparece coordinado con conectores discursivos o pues claramente conectores. Aquí un por último, aquí una enumeración segundo, tercero. Y tercero no quiere decir menor, sino más importante en este caso. Enunciados parentéticos en el margen izquierdo. Traigo aquí este ejemplo en el que tenemos como
se dice, en aquella época ninguna mujer podía hacer de la literatura su profesión. Las romanas de aquel tiempo no tenían medios para lograr que sus obras se conocieran y se difundieran. La mayoría ni se planteaban hacerlo. Y lo más importante, quienes valoraban si un libro merecía pasar a la posteridad, ni siquiera tomaban en consideración lo que escribían las mujeres. Bien, aquí tenemos, a nivel argumentativo, tenemos una conclusión, que es que en aquella época ninguna mujer podía hacer de la literatura su profesión, sustentada por una serie de argumentos. Esa serie de argumentos están en una relación de listas, que ese es otro melón que hay que abrir en el campo de la macroestructura, las relaciones entre enunciados. Que hay veces que no tenemos conectores, hay veces que no tenemos, bueno, sí, tenemos los elementos de cohesión, pero muchas veces las relaciones entre los enunciados existen, porque si no, no estarían en el mismo texto, pero hay que explicarla. Y bueno, ese es el siguiente paso que va a dar el proyecto de investigación que se le ha concedido hace recientemente a Catalina Fuente. Bien, yo tengo aquí estos tres elementos, estos tres argumentos que sostienen la conclusión de que en aquella época ninguna mujer podía hacer de la literatura su profesión. Sin embargo, de esos tres elementos, de esos tres argumentos que forman una clase argumentativa coorientada a la misma conclusión, el hablante me quiere decir que hay uno de los tres que es más relevante, que es más importante, que es más informativamente más sobresaliente. ¿Cómo me lo marca? Pues añadiendo en el margen izquierdo de ese enunciado, de ese contenido, de ese dictum, esa marca que a mí me indica que yo tengo que tener en cuenta que este argumento gestiona mucho más, perdón, apoya o sostiene, mejor dicho, mucho más esa conclusión que los otros dos anteriores. Bien, y por último lo encontramos en el margen derecho, en la función de comentarios de las tres funciones que identifica Catalina Fuentes Rodríguez para el margen derecho, en una de las formas más comunes de la función de comentario en el margen derecho, que es la relativa al antecedente oracional. Si yo digo es muy buena, no me ha dado ni una mala noche, no llore y está muy sanita, ¿qué es lo más importante? Pues eso, lo más importante es que la niña esté sana, independientemente de si algunas veces pues da mala noche, que tampoco las da. En ese sentido, el hablante añade esa información, bien porque se le ha olvidado, bien por falta de planificación, bueno, por las razones que sean, pero también lo podemos encontrar, como digo, en esta posición de margen derecho del enunciado, incidiendo sobre uno de los elementos. Bien, vamos ya, y no sé si, bueno, creo que me queda tiempo, pero en cualquier caso, cuando me quede pocos, que Sole, porfa, me avise o me pare, porque... Y no te preocupes, no te preocupes. Vale, muchas gracias. Bien, vamos ahora a ver otra realidad que nosotros queremos postular como macroestructural del comportamiento del adjetivo en español, que son lo que he llamado ahí estructuras recurrentes. Le he dado el nombre de estructura porque no quiero hablar de construcciones, porque no sé si la gramática de construcciones verdaderamente me puede caber. Bien, volvemos a lo mismo. Si tenemos una gramática oracional que fundamentalmente se ha detenido en la posición del adjetivo con respecto al nombre, lo que nosotros nos queremos preguntar es si el adjetivo puede tener también un cometido macrosintáctico. En ese sentido, nosotros nos fuimos al corpus Mesa e intentamos buscar huecos funcionales en los que el adjetivo no estuviera con respecto al nombre, es decir, no fuera modificador adyacente y no incidiera, perdón, mejor dicho, sobre sustantivo, sino que lo que queríamos era ver si incidía sobre contenidos proposicionales, entendiendo proposicional eso, la denotación de un hecho que no es conceptualizado en un sustantivo en el español. Y a partir de ahí nos encontramos con tres disposiciones, de las cuales vamos a comentar dos, porque esta, pues la verdad no la tengo todavía clara. Las cosas hay que ser sincero cuando uno no da. Y nos dimos cuenta que cuando se trataba de esta disposición de verbo copulativo y adjetivo y oración funcionando como sujeto, el 78, casi 79% de los casos obedecía a este orden y no al orden considerado estándar en español. Y por otro lado nos hemos encontrado con una realidad que es así, que es fehaciente de que el adjetivo funciona con un cometido macroestructural, que es el adjetivo en enunciado independiente. Vamos a detenernos en la primera. La primera, precisamente, cuando me encontré esta recurrencia de este patrón sintáctico, de esta estructura sintáctica, dije, bueno, vale, voy a ver si hay algo dicho ya, voy a ver si hay qué bibliografía posible se ha vertido sobre este fenómeno. Y para mi sorpresa, bueno, no era tanta sorpresa porque ya uno veía que aquello era macrosintáctico, pero bueno, pero sí que es llamativo, mejor dicho, que esa estructura se utiliza mucho, como pueden ver aquí, o al menos yo he encontrado esto, seguramente ojalá que haya más, a mí me vendría muy bien,
es que se utiliza como paráfrasis y equiparación de operadores, sobre todo en mente. Es decir, la mayoría de los autores, cuando quieren explicar que posiblemente tiene un alcance a toda la oración, lo que hacen es parafrasear y explicarlo con esta estructura. Y dicen es posible que vaya. Por ejemplo, en el caso de Alarco, que hablaba de atributos oracionales y que cómo era un atributo que afectaba toda la oración, decía, es como si, él lo ponía con indudable, creo. Si yo digo indudablemente va a llover, pues es igual que es indudable que va a llover. Yo decía, bueno, maravilloso, o sea, si es igual, pues quiere decir que funcionalmente es igual y que ese elemento funciona en la macroestructura, igual que nadie puede discutir que también funciona en la macroestructura un indudablemente o un posiblemente. Es expresión del grado de compromiso de la verdad del hablante con respecto a lo que emite. Bien, además, también nos encontramos con el estudio del profesor Martin Hummel, en el que precisamente hacía un repaso a todas esas consideraciones de utilizar esa estructura como paráfrasis, incluso como hipótesis genética, de decir, indudablemente viene de es indudable que, y decir, bueno, vamos a ver, para empezar, no hay testimonios históricos que puedan asegurar eso. Incluso hay casos en los que se documenta antes la forma en mente que la estructura copulativa, que vale, que no tiene por qué revelar nada, pero algo es. Y en cualquier caso, la lengua mantiene esas dos posibilidades. Si mantiene esas dos posibilidades, quiere decir que yo tengo que buscar una explicación a por qué se produce, por qué las mantiene el hablante. La explicación que da el profesor Martin Hummel es bastante sugerente y él señala que, bueno, no vamos a entrar en lo de atributos enunciativos, pero bueno, él dice que obvio con función discursiva, que expresa modalidad epistémica, compromiso con la verdad de lo que se dice, puede utilizarse bien con el adjetivo, obvio que vendrá, en contextos de inmediatez, sobre todo en América, porque él dice que la tradición pesa menos de la escritura en América y por eso se utiliza el adjetivo. Mientras que en el español, en la inmediatez, en la oralidad, se utiliza la forma en mente, en España, por el mayor peso de la tradición, etcétera, etcétera. Mientras que la estructura copulativa, que es equivalente, es otra alternativa expresiva de esa modalidad epistémica, es una expresión que se utiliza tanto en América como en España para la distancia, para sobre todo los momentos de distancia comunicativa que casi siempre, no siempre, pero bueno, casi siempre coinciden con los de escritura, tanto en América como en España. Vale, bueno, es una solución, es una explicación a decir, bueno, tenemos estas dos soluciones que la lengua tiene y tienen esta distribución. Escritura, oralidad, inmediatez, distancia. Claro, pero a la vez nosotros nos encontrábamos con que esa explicación no era del todo satisfactoria por principalmente lo siguiente. Y es que, como digo aquí, se pueden tener ambas opciones, pero que no sean equivalentes. Es decir, yo puedo tener justo, justamente, preciso, precisamente. Y esos elementos, en tanto que marcadores del discurso, concretamente operadores, actúan en el plano informativo, resaltan informaciones sobre otra. Me sobran defectos, pero el de la envidia, precisamente, te digo que no. O una niña políglota que necesita un mapa parlanchín para encontrar lo que tienen justo al lado. Sin embargo, cuando yo uso el adjetivo justo en la estructura copulativa, no estoy ante un fenómeno de realce informativo, estoy en un fenómeno de expresión de valoración o de evaluación, es decir, estoy en el plano modal, no estoy en el plano informativo. De tal manera que si yo tengo aquí sobre el célebre reality Masterchef Celebrity, si yo tengo cuando dice, anuncian en su cuenta de YouTube, Jorge es el nuevo Masterchef España, una persona contesta, me parece totalmente justo que sea Jorge, es decir, me parece totalmente justo este hecho, el hecho de que sea Jorge la persona que ha ganado esta edición. No es lo mismo. No puedo decir que esto sirve para la escritura y esto sirve para la oralidad, porque si yo quiero calificar algo como justo, da igual que sea en un contexto de distancia, en un contexto de inmediatez, voy a tener que servirme de la estructura copulativa, porque el uso bien de la forma como adjetivo, bien de la forma en mente, no me va a servir, porque lo tengo especializado en el plano informativo. Igual pasa en el caso de honestamente. Si yo tengo, honestamente, se refiere a la manera en que yo enuncio, a la manera en que yo digo. Si yo digo aquí en una discusión en Facebook, ya vino el hombre a explicarnos cómo es nuestra lucha.
y luego le contesta, honestamente tu opinión nos interesa una puta mierda, es decir, te lo digo de verdad. Mientras que si yo tengo el adjetivo en la función copulativa, lo que tengo de nuevo es expresión de la opinión del hablante, es decir, tengo modalidad, tengo plano modal, en este caso, en el caso de la parte de los blogs digitales del corpus Mesa. Porque sí, las listas tienen un componente subjetivo y sería poco honesto obviarlo, es decir, sería poco honesto en el sentido moral, no en el sentido de caracterización de la enunciación. De tal manera que si yo quiero calificar algo como moralmente honesto, da igual distancia, da igual inmediatez, yo tengo que coger el verbo copulativo, la estructura copulativa, no puedo utilizar honestamente. Y bueno, también, por ejemplo, Santos Río da otras diferencias, como el hecho de, pero estas diferencias sí que ahí yo la verdad es que no sé si no me he puesto en serio o verdaderamente no soy capaz de verla. Bueno, por ejemplo, la de escoger el modo indicativo del subjuntivo sí, pero no siempre, porque, vale, curiosamente a lo mejor funciona, para posiblemente también, pero es que hay veces que la estructura copulativa te permite el subjuntivo y el indicativo con el mismo adjetivo. Entonces, como es el problema también que hay en el tratamiento de esta estructura, que siempre se hace a nivel parcial. Es decir, Santos Río habla de es cierto que como estructura, como esquema admisivo, como carácter de admisión también es posible que hace referencia a ese movimiento de contraposición, de, bueno, es posible, yo quiero introducir desacuerdo, pero por cortesía introduzco primero una parte de acuerdo con lo que ha dicho la otra persona y luego introduzco el desacuerdo. Por ejemplo, es posible que haya habido un incremento de los valores de pero ese sería. Y volvemos a lo mismo, el tratamiento de la bibliografía siempre ha sido a partir de casos concretos de adjetivos. Ya hemos visto evidente, ya hemos visto curiosamente, hemos visto es posible, ahora Catalina Fuentes y Esperanza Alcaide lo señalan para el caso de evidente. Por ejemplo, Catalina Fuentes se detiene cuando se usa con bueno para introducir consejos de manera indirecta. Pero claro, lo que nosotros queremos resaltar es que la rentabilidad está en la estructura en sí, que permite bueno, casi sí, cualquier tipo de adjetivo valorativo para poder expresar una opinión, una evaluación, una valoración. Y la bibliografía lo que ha hecho es intuir que, bueno, en este esquema atributivo, cuando veo bueno, vale, aquí me viene bien porque tal, es posible, es cierto, pero lo que verdaderamente es rentable es el esquema, es la estructura. Y los hablantes lo que hacen es usar la estructura con diferentes cauces, bien cuando es posible con modalidad epistémica, cuando es bueno con modalidad axiológica, pero bueno, yo en mi caso me centro solo en la modalidad axiológica. Pero lo rentable es la estructura, es la disposición de valoración hecho que se valora. Es verdad que esta estructura, desde el punto de vista de la sintaxis tradicional u oracional, se puede explicar, pues sí, el atributo, perdón, la cópula, el atributo y el sujeto, ¿vale? Pero eso no me dice nada cuando yo estoy viendo que hay un patrón que se repite y que lo están utilizando los hablantes para valorar hecho. Y que funciona sobre todo así, incluso, eso ya serían trabajos posteriores, cuando no se trata de oración, sino cuando se trata de sustantivo, más todavía. Y máxime cuando, no voy a entrar aquí, pero este segmento valorativo me lo encuentro también en enunciados parentéticos y en enunciado independiente. Eso ya me dice que el hablante conoce esa rentabilidad. Vale, la puede introducir en una oración ligada, pero también sabe que lo puede hacer en los enunciados parentéticos y también sabe que lo puede poner en un enunciado independiente. Es decir, el hablante sabe que esa estructura él la utiliza para eso, para ese fin de gestión de la información. No sé si me explico. Y bueno, aquí también en el caso de importante e interesante, también hicimos un trabajo en el que se pasa, incluso dentro del propio plano modal, se pasaba del axiológico al deóntico, es decir, de la expresión de la valoración a la expresión de la obligación, de la necesidad. Cuando yo digo, también es importante cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses, pues bueno, no te estoy diciendo que sea importante en el sentido de valorativo, te estoy diciendo que lo cambie. Y más tenemos en cuenta que se trata de un texto instructivo, no es pues como cuando un jefe en una empresa o lo que sea le dice, sería interesante o es importante que el informe esté para mañana. No le está diciendo que es importante en tanto que los informes para mañana son importantes. No, le está diciendo que lo haga, o sea, que lo haga de manera indirecta, pero que lo haga. Y bueno, en ese artículo vemos los cotextos, etcétera, un poquito más elaborado, pero simplemente aquí como exposición de que incluso dentro de esa valoración o de esa estructura hay cambios porque los hablantes conocen esa rentabilidad.
Y sobre todo porque, a lo que digo aquí, por el carácter genérico o impersonal que apuntaba la profesora Rodríguez Espiñeira de esa estructura. Yo aquí me puedo esconder muy bien, puedo tener una apariencia de objetividad de lo que algo que es estrictamente subjetivo. Eso el hablante también lo conoce. De tal manera que así, por un lado, se mitiga la contundencia de una opinión categórica, pero al mismo tiempo se le da una apariencia de imparcialidad que sirve tanto, por un lado, para proteger su imagen personal y no parecer como que si se equivoca o es algo al final, pues no verse afectado mucho, y por otro lado para presentar una valoración como si fuera algo objetivo. Si yo digo, sería conveniente que, yo qué sé, que se bajen los impuestos, por ejemplo, claro, si yo digo sería conveniente, es como que parece que no lo he dicho yo, parece que esa impersonalidad de los rasgos no marcados del singular y de la tercera persona en el verbo copulativo es muy rentable porque parece que esa afirmación es compartida, no forma parte de nadie, y el hecho de que no forma parte de nadie le da objetividad, le resta subjetividad, al fin y al cabo. Y bueno, ese carácter genérico pues es expresado por muchos autores que se dan cuenta de que en ciertos momentos, pero bueno, siempre volvemos a lo mismo, se expresan para eso, para expresar atenuación, para impersonales de obligación, enunciados genéricos, expresiones impersonales, etcétera, etcétera, para expresar consejos indirectos, como señala Eisenstadt, en fin. Hay esa intuición por parte de la bibliografía, pero siempre a raíz de un análisis de textos concretos, de una tradición discursiva concreta, de un género textual concreto, y siempre en función de adjetivos concretos, cuando lo que nos interesa es la rentabilidad de la estructura, vuelvo a repetir. Y bien, finalmente ya voy al paso final, que es el hecho de que aparezcan adjetivos en el enunciado independiente. Eso sí que ya no hay duda, bueno, a mi juicio, no hay duda de que estamos ante un hecho macrosintáctico. Es decir, lo tengo tanto a nivel dialógico, si yo tengo aquí un tuit en el que se anuncia que Boko Haram envía a 2 niñas a hacerse explotar, etcétera, pues una persona dice terrible, horrible. Es decir, este adjetivo no está incidiendo sobre ningún sustantivo, sobre ningún nombre. Este adjetivo incide sobre todo el contenido de la intervención anterior. Igualmente lo tenemos a nivel monológico, no solamente a nivel catafórico, que sería lo esperable cuando se dice ¿qué seguridad tienen estas familias? ¿Qué esperan a solucionarles esta situación? ¿Qué obra han hecho? Si con lo que ha caído, fíjense cómo va la cuesta, ¿qué esperan? Indignante, por decirlo bonito. Aquí tenemos ese hecho de... Es decir, ese indignante es todo lo anterior de la mala gestión de un determinado ayuntamiento con respecto a un hecho, a un desperfecto de un pueblo. Aquí no hay, indignante no es complemento del nombre, no es adyacente, ni es atributo con cópula, ni es predicativo, no. Aquí lo que tenemos es un hecho macrosintáctico de un adjetivo en enunciado independiente incidiendo sobre lo anterior. No solamente, como he dicho, a nivel catafórico, sino también a nivel anafórico. Es decir, en primer lugar tenemos el adjetivo e incide sobre el resto. Por ejemplo, aquí en el caso de Mediamar España, le pregunta al usuario 6, ¿qué sucedió con el portátil? ¿Nos puedes contar un poco más sobre el caso? Y este le dice, muy sencillo, compré un ordenador portátil de regalo para mi padre, lo pagué a los 2 años, lo estoy pagando. Es decir, muy sencillo, es decir, no hay complicación en la gestión, es decir, solucionenmelo ya, pero ese sencillo hace referencia a todo este contenido, que por otra parte, bueno, sencillo, pero esa estrategia el hablante la conoce. Claro, ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. En este artículo lo que hicimos es intentar explicar este hecho. Yo soy consciente de que aquí tengo una relación de dependencia, porque evidentemente el adjetivo se refiere, incide, modifica, pero al mismo tiempo lo que tengo es una relación entre enunciados, no tengo un complemento del nombre, no tengo un atributo, no tengo un predicativo. Y yo sé que yo tengo que ir hacia una sintaxis textual, porque el objetivo de la lingüística pragmática es decir que hay sintaxis más allá de la oración. ¿Cómo soluciono eso? ¿Cómo explico? ¿Qué herramienta metodológica? Bueno, pues en ese trabajo lo que hicimos fue aplicar la herramienta metodológica que Catalina Fuentes Rodríguez usó en la explicación de los enunciados parentéticos, que planteaban un problema similar. Y esa es la relación que ella llamó discurso-metadiscurso. Si bien en este caso en el enunciado base se rompe la linealidad y luego se continúa y la estructura parentética se inserta en medio, lo que nosotros hicimos fue adaptar un poco el esquema y decir, pues eso, si yo tengo un tuit, en este caso cuando ganó Trump las elecciones, que una persona dice, increíble, ganó la ignorancia, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia, ganó Trump. Ese increíble, pues, se refiere a todo esto. De tal manera que lo que yo tengo aquí es lo que ya llamamos discurso, es decir, un hecho
proposicional, sí, un contenido acerca de una información sobre el mundo, y tengo una evaluación del hablante acerca de esa información sobre el mundo, es decir, una meta-información acerca de esta información. Esa sería más o menos la diferencia esquemática entre el enunciado parentético, en el que el metadiscurso está dentro del enunciado, y aquí lo que tenemos son dos hechos, dos enunciados relacionados, pero que ninguno de ellos rompe la linealidad del otro. Sin embargo, no es esta la única explicación, y también, pues a partir de las relaciones de discurso y de la teoría de la estructura retórica de Mann y Thompson, que ha sido adaptada por Eladio Duque al español, vemos que se puede establecer o se puede explicar esta realidad que hemos presentado del adjetivo en enunciado independiente a través de una relación núcleo-satélite de evaluación. Esa evaluación existe, tenemos un enunciado, en este caso sería el que va en el adjetivo, que vuelve sobre situaciones o entidades ya introducidas en otro enunciado y las presenta desde un marco referencial o punto de vista diferente, a menudo valorativo, subjetivo y atribuido al propio hablante o a otra persona. ¿Por qué se habla es lo que sucedería aquí, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos es una consideración de un hablante que está criticando el periódico por defender a una política de izquierda que tuvo un momento en el que se rió en un funeral. Y dice, o sea que se ríe, pero dentro de un contexto. Menos mal que maldito bulo, el medio, corre en ayuda de los podemitas. Impagable, es decir, impagable toda la labor que hace este periódico de paliar los defectos que tienen ciertos políticos de la izquierda, bueno, sí, de la izquierda en este país. De tal manera que, ¿por qué se habla de relación núcleo-satélite? Porque hay dependencia. Las relaciones núcleo-satélites son las relaciones multinucleares dentro de esta teoría de la estructura retórica. De tal manera que si yo elimino uno de los enunciados, el otro deja de tener sentido. Es decir, si alguien contesta impagable a esto, pues no, verdaderamente no se entiende. Eso me quiere decir que este enunciado depende del otro. Este sería el núcleo y este sería el satélite. Porque por otra parte, si yo elimino este, bueno, se puede entender incluso como ironía, ¿no? Y bueno, vemos aquí esa relación de ese satélite y ese núcleo que ya hemos explicado. Y por último, termino un fenómeno que hemos llamado cercano, que son las anáforas con valor proposicional, en el que tenemos lo mismo, vale, sí, esto desde la sintaxis oracional, pues sí, vale, muy bien. Yo tengo aquí un sujeto, una cópula y un eso. Y desde el punto de vista de la cohesión, pues sí, esto es un mecanismo de cohesión que recoge todo lo anterior, vale. Pero, ¿esto qué? Esto está relacionado con esto depende de esto. Y no hay ninguna, vale, sí, la marca de cohesión, no sé qué, pero sintácticamente, porque esto incluso es, vale, sí, léxicamente, vale, un índice. Pero, de nuevo, la relación de discurso, metadiscurso, la de núcleo satélite, es decir, el empezar a considerar que existen relaciones entre enunciados y que esas relaciones, aunque tengan marcas léxicas, pero se insertan dentro de una función sintáctica, como es la relación de evaluación. Y bueno, desde el punto de vista argumentativo, incluso es rentable porque se pueden entender como argumentos, se pueden entender como conclusiones. Y bueno, ya termino, que sé que me paso un poco. Siento si he ido muy corriendo. Bueno, pues dudas, críticas, sugerencias. Yo estoy en cierne, cualquier cosa, cualquier sugerencia. Y bueno, pues sobre todo muchas gracias, tanto a las personas que me han oído, como de nuevo a la organización del seminario. Y bueno, quedo atento a cualquier consideración que quiera hacérseme. Muchas gracias. No sé si... Vale, muchas gracias. Algo que no haya quedado claro, que... Vale, muchas gracias. Vale. Vale, muchas gracias. Vale, pues cualquier cosa, mi correo o tal, pues sin problema, incluso bibliografía que alguien conozca sobre adjetivos, que cualquier cosa viene bien, incluso de otras lenguas, que haya estructuras, que estas estructuras son análogas a otras lenguas, desde luego. Sé que en el portugués se usan, en inglés también se usan, con la diferencia de lit, etcétera, etcétera, pero cualquier cosa pues viene bien siempre, por supuesto. Es una pregunta, no sé cómo se... Así, gracias.
Vale. Una pregunta, ¿no se consideran desde esta perspectiva los adjetivos adverbiales? Eh, eh, sí, o sea, Catalina Fuentes Rodríguez tiene un artículo, bueno, un capítulo de libro que no está disponible en texto completo en ningún sitio, en el que ella hace esa parcelación de esos adjetivos adverbiales dentro de una óptica pragmática. Sí, busco la referencia y la junto, pero ya digo, el capítulo sí en una biblioteca de universidad, pero no está disponible en internet porque es unas actas de un congreso. Pero ese carácter adverbial yo verdaderamente no sé muy bien porque Violeta de Monte los llama modales, pero entiendo que se pueda considerar, pero claro, al mismo tiempo, si es asesina es presunta. Entonces esa variación morfológica ya a mí me entraría en duda. Yo no sé nada de adverbios, verdaderamente. Pero le voy a remitir a ese trabajo en el que hay una parcelación de esos elementos y ella creo que lo llama de realce informativo, pero de realce informativo. Bueno, adjunto la referencia mejor. Luego, muchas gracias. Gracias. El tema, ¿sería posible compartir el diapositiva? Sí, las diapositivas están disponibles en la pestaña compartir archivos y si le dan a compartir archivos se pueden descargar, creo, o no. Pero en cualquier caso yo las comparto cuando la dirección del seminario las envíe o tal, o incluso si me dan el correo sin ningún problema, vaya. Vale, muchas gracias. Vale. Vale, vale. Sí, voy a poner la referencia de Fuentes Rodríguez de esa parcelación. Es un trabajo del año 2006, me parece, 2005. Espérense. Y lo tengo por aquí. A ver. A ver. No. Sí. Ay. Aquí. Vale. Aquí está. Las referencias bibliográficas, al completo, sí, sí, también. Esto queda un poco de narcisismo, pero voy a poner mi página de Dialnet o mi academia, bueno, mi página de y ahí está la referencia al completo. A ver. Ah, sí. Vale, ahí están. Es verdad que Dialnet no recoge los trabajos, me da mucho coraje. Perdón si hay alguien de Dialnet, pero como que no recoge las publicaciones internacionales, que encima tanto el rato diciendo que tienes que hacer publicaciones internacionales y es como Dialnet, recoja usted también las referencias internacionales. Pero bueno, ahí están los artículos que he citado, están ahí, el de Puto, el de Real, el de la macrosintaxis de las funciones, también algunos en términos generales, pero bueno, ahí están los que he citado.